De nuestro Dios en el Evangelio de Juan, y mientras usted lo abre, le voy a invitar también a los niños a que salgan a sus clases, con mucho cuidado porque hay escaleras involucradas. Con mucho cuidado porque hay escaleras involucradas. Se desocupan lugares, entonces aquellos que no tenían lugar pueden ocuparlos. Ya está abriendo su Biblia del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Cuando lo tenga, para que yo sepa que ya tiene su lectura abierta, póngase de pie, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12. En un momento le indicaré los versículos. Evangelio de Juan, capítulo 12. Y hay mucho lugar ahora sí donde pueden pasar a sentarse. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo 12, versículos del 44 hasta el 50. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Bendice tu palabra. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar. Durante su tiempo en este mundo, nuestro Señor Jesucristo hizo tantas cosas y dijo tantas cosas que ameritarían estar en este libro, que su siervo Juan dijo: si se escribieran, no cabrían los libros. Dentro de estas muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo y que yo quisiera retomar en este momento un poquito de ellas, es que en alguna ocasión, andando con sus discípulos, nuestro Señor llegó a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y ya vamos mal de allí, ya vamos de bajada. Porque Cesarea de Filipo era una ciudad dedicada al César, al emperador romano. Y por tanto allí había un templo al César, donde se adoraba al emperador romano. Pero no contentos con eso, tenían otro Dios, un fauno, uno que era mitad hombre, mitad cabra, Dios de la sexualidad, al que se le representaba además tocando una flauta de estas que nosotros conocemos como flauta de pan. Y se le llama flauta de pan porque era el Dios Pan. Esas que son hechas de muchos carretitos, ¿verdad?, juntos unos de otros. Ese era el Dios Pan, al que se adoraba en Cesarea de Filipo junto con el César. Y pasando por allí, el Señor Jesucristo probó la fidelidad de sus apóstoles y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y sus apóstoles dijeron: unos dicen que tú eres Elías por resucitado, y otros dicen que tú eres Juan el Bautista, o por lo menos Jeremías o alguno de los profetas. Y luego se las cambió y les dijo: pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Una cosa es lo que digan los demás, otra cosa es lo que dices tú. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida somos confrontados con ese asunto. Una cosa es lo que digan mis papás, otra cosa es lo que diga yo. Eso me pasó a mí. Yo conocía muy bien al Dios de mis papás.
Nací un día martes 1 de febrero de 1900. El domingo ya estaba en el templo. En aquellos días sobrevivían los fuertes, ¿o no, hermanos? Tomábamos agua de la llave, nadie usaba cinturón de seguridad. Te echabas canicas a la boca y andabas jugando fútbol y luego las sacabas para jugar. ¿Cierto o no? Soy el único cochinote que hizo eso, ¿verdad que sí? Y cuarentena guardaban. No, hombre, ¿cuál? No digo que esté mal. Qué bueno que ahora hay mayores precauciones para las mujeres que acaban de dar a luz. Pero en aquel momento mi madre dio a luz el martes y el domingo ya estaba en el templo abrazando y besando a todos, y a este bodoquito de 3 kilos y tantos. También yo la andaban abrazando y besando. Entonces sobrevivía el fuerte, ¿verdad? Así que muy temprano empecé a escuchar la fe de mis padres. Los domingos en la mañana me despertaba la música de Frank González. Y los que peinan canas en el Evangelio saben quién era ese hermano. Manuel Bonilla, pues, para ponérsela más cerquita, ¿verdad? Entonces muy tempranito ya sonaba la música cristiana, y todos los domingos y todos los miércoles y todos los jueves y todos los viernes y todos los sábados estaba en el templo para alguna cosa. Pero ese era el Dios de mis padres. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bien podía haber dicho yo, pues mi papá dice que tú eres el Cristo, Señor. Pero ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Esa es la pregunta más importante en la vida de todo hombre y de toda mujer. ¿Quién dices tú que es Cristo? No porque tú definas a Cristo, sino porque reconoces lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Así que el más parlanchín de todos los apóstoles, el que siempre hablaba, a veces la regaba, pero aquí, porque le fue revelado por el Espíritu de Dios, dijo palabras que si no están escritas en un muro en nuestra casa, espero que sí estén escritas en nuestro corazón. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, muy feliz eres, Simón. Tú no lo sabes, pero quien te lo acaba de revelar es el Espíritu de Dios. Sí, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro mensaje como iglesia es Cristo. Toda iglesia cristiana existe por una persona, no una causa, no un credo, por una persona. Esa persona es Cristo. Las declaraciones doctrinales son necesarias, nos ayudan a precisar qué creemos, a mantenernos en unidad y a proclamarlo, pero lo más importante es la persona de Cristo, no el conocimiento de Cristo nada más. Esta semana tuve una oportunidad que yo no esperaba tener en mi vida. Nunca la busqué, pero tampoco la imaginé que se me fuese a conceder. Estuve en el Centro de Investigaciones Billy Graham, donde hay mucha memorabilia, muchos objetos, muchos documentos de la vida del hombre que a más gente ha predicado en la historia de la humanidad. 70 años de ministerio de predicación. Fallecido el 21 de febrero del 2018, la conferencia para pastores que promueve el pastor John MacArthur, tuve la oportunidad de estar en esa, y en una sesión de preguntas y respuestas se le preguntó: ¿qué opina usted de Billy Graham? Y él dijo: Billy fue un verdadero predicador del Evangelio. El tiempo dirá todos sus aciertos y los errores que haya cometido, pero predicaba a Jesucristo. Cuando se le preguntó al doctor R.C. Sproul si él esperaba encontrarse a Billy Graham en el cielo, se le dijo: doctor Sproul, ¿espera usted ver a Billy Graham en el cielo? Y él dijo: no.
Billy Graham va a estar tan cerca del trono de Dios y yo voy a estar tan lejos que será una suerte si lo logro ver. Porque él predicó el evangelio. Estuve parado esta semana por segunda vez frente a la tumba de Billy Graham. Nacido en 1918, fallecido en el 2018 antes de su cumpleaños, así se quedó en 99 años. Pero en este centro de investigaciones Billy Graham nos dijeron, ahora les vamos a enseñar el cajón número 4. Así que imagínense un grupo de predicadores, como un servidor, esperando ver qué iba a haber en el cajón número 4. Y lo que había en el cajón número 4 era un sermón de puño y letra de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, con su puño y letra. De hecho me lo traje, no es cierto, no me lo traje. Dije, no pongan esto frente a un mexicano, espérense. Es tentación. Pero junto de él, por cierto, Spurgeon nació en 1834, murió en 1832, una vida muy corta. Pero contemporáneo de él, en los Estados Unidos, así como levantó un gran predicador en Inglaterra, en los Estados Unidos, y había muchos otros, ¿no? Están los Wesley, están Whitfield, están muchos más. Pero voy a esto, acá en Estados Unidos Dios levantó a un zapatero. Mientras que Spurgeon tenía los títulos y la elocuencia necesaria y la preparación académica, Moody era un zapatero a quien Dios puso a predicar el evangelio. Tanto así que un día predicando en un seminario, un estudiante se le acercó con una hoja y le dijo, señor Moody, aquí están todos los errores gramaticales que usted cometió en su predicación. Dwight Moody le dijo, joven, yo predico a Cristo con todos mis errores, con toda su elocuencia. ¿Qué está haciendo usted por Cristo? Nacido en 1837, 3 años después de Spurgeon, fallecido en 1899, 7 años después de Spurgeon. Y en el cajón número 4, al lado del sermón de Spurgeon, había un bosquejo de Moody. Y mientras que el sermón de Spurgeon estaba bien hechecito, todo en orden, el de Moody eran unas cuantas líneas, solo el esqueleto. Debajo de el sermón de Moody estaba la foto de Billy Sunday, nacido en 1862, fallecido en 1935. Billy Sunday, un evangelista como Moody en los Estados Unidos, un prominente beisbolista, y usted si sabe un poquito de béisbol sabe que esos eran los años donde se puso el fundamento de lo que hoy es la liga más importante de béisbol. Beisbolista profesional que en la cumbre dijo, me voy, Dios me ha llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Y se retiró por predicar a Cristo. Estaba agendado para predicar en una campaña de evangelismo en Carolina del Norte, donde se reportó enfermo, y entonces lo sustituyó otro evangelista no muy conocido de nombre Mordecai Ham. Cuando Mordecai Ham llegó a Carolina del Norte, muchos vinieron a Cristo, entre ellos un jovencito, delgadito, hijo de un granjero. Todavía entrado en su ministerio decía, sé de vacas, no tanto como mi padre hubiera querido, pero sí sé de vacas. De nombre Billy Graham, nacido en 1918, fallecido en 2018, como ya dije. Y cuando usted pasa por todas las salas de exhibición de los lugares que visitó, de los sermones que predicó, de los números cuantiosos que llegaron a conocer a Cristo por la sencillez del evangelio,
Uno esperaría que este lugar fuese acerca de Billy Graham y no lo es. De hecho, su encargo fue que este sitio enorme, más grande que toda esta propiedad, tuviera un solo propósito: predicar a Cristo Jesús y no recordar a Billy Graham. Por eso es que cuando usted llega a este sitio, todo está construido como una granja lechera, porque así vivió de niño, pero la entrada enorme es una cruz. Usted entra a través de la cruz. Por segunda vez en mi vida me paré, después de hacer todo el recorrido frente a la tumba de Billy Graham. No se sabe cuántas personas han escuchado el Evangelio de Cristo a través de Billy Graham. ¿Sabe por qué? Porque sigue sonando en miles de estaciones de radio alrededor del mundo, canales de televisión e internet. Millones y millones y millones. Solamente en personas se estima que unos 200 millones de personas escucharon a Billy Graham predicar en su tiempo de vida. Pero él murió. Y ahí está la tumba. ¿Sabe quién continúa? Cristo. Cristo. Y todos estos nombres que yo mencioné, Spurgeon, Moody, Sunday, Graham, Mordecai Ham, si usted no los conoce, no importa, el que necesita conocer es a Cristo. Y si cualquiera de esos 5 hombres estuviera escuchándome aquí, estaría sintiendo y diciendo: sí, yo no importo, el que importa es Cristo. Ese Cristo del que habla el Evangelio de Juan en el capítulo 12. El que habla de hecho toda la Biblia. El querido pastor Guerra, que ya está con el Señor, decía: hay un hilo de sangre que corre todas las páginas de la Biblia, porque todas ellas hablan de Cristo. Este Evangelio de Juan, que espero usted todavía tenga abierto, y si no, regrese de allí, es el último evangelio escrito y por tanto su contenido es 90% diferente de los otros evangelios. 90% del evangelio de Juan solamente lo dice Juan, no lo dicen los demás. Yo les llevé al capítulo 12 porque los primeros 12 capítulos hablan de algunos eventos, entrevistas y anécdotas de la vida del Señor Jesucristo ocurridas en aproximadamente 3 años y medio, 3 años de ministerio. Pero los capítulos 13 al 20 del Evangelio de Juan hablan de lo que aproximadamente ocurrió en 72 horas, en 3 días. El final del capítulo 12, tal vez usted ya lo ha escuchado de mí, tal vez lo ha escuchado en otro lado. Yo espero que en esta mañana el Espíritu de Dios nos conceda escucharlo con oídos frescos, nuevecitos, como si jamás lo hubiésemos leído tal vez. Porque es el fin del ministerio público del Señor Jesucristo en la pluma de Juan. Esto cierra el ministerio público del Señor Jesucristo en la pluma de Juan. A partir del capítulo 13, Juan se centra en la relación del Señor Jesucristo con sus apóstoles y deja de lado a las masas. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, usted entonces entiende por qué dijo en el versículo 44, Jesús exclamó. Y olvídese de las peliculitas de Semana Santa que ya están por llegar, donde se paraba Jesús y hablaba con una carita ridícula. Cuando dice que el Señor Jesús exclamó, ese verbo exclamar es el mismo que se utilizó para hablar de su entrada triunfal, entre comillas, ese es otro tema, a Jerusalén, cuando la gente gritaba, Hosana, Hosana. Estaban gritando a viva voz, no estaban hablando de Hosana, Hosana, como película de Semana Santa. Aquí el tono es urgente. El Señor Jesucristo estaba gritando, y porque traigo un micrófono en la boca no lo voy a hacer, pero podría gritar aquí, solamente para que usted entienda el tono de urgencia. Muchos de estos jamás volverían a escuchar al Señor Jesucristo de viva voz. Jamás. Es ahora o nunca. Es urgente. No hay de otra. O lo escuchas hoy o no lo vuelves a escuchar.
No decía el himno. Inmediatamente llega rompiendo el hielo. ¿Y tú por qué no crees en Dios? Yo podría hacer la pregunta, ¿y tú por qué no crees en Cristo? Por cierto, le voy a pedir un favor, vaya apagándole el sonido a su celular, porque en un ratito más este va a ser un lugar de oración. Y trataremos de guardar el mayor silencio que se pueda. Así que, si todavía no se ha acordado de eso, de una vez. Nuestro Señor exclamó, es decir, habló con tono urgente, hasta donde su voz pudiera retumbar. Y mire que podría haber hecho retumbar su voz por toda la tierra, pero estando en un cuerpo humano como el nuestro, el volumen de su voz tendría cierto alcance. No se oiría por toda la tierra, como dice el Salmo 19, que se oye la voz de Dios por toda la tierra. No se oiría por toda la tierra, porque estaba en un cuerpo semejante al nuestro. La capacidad de los pulmones, diafragma, lengua y todos los demás músculos involucrados en proyectar la voz lo estarían conteniendo, pero él estaría llegando a donde más se pudiera, porque lo que estaba a punto de decir es un mensaje de vida y muerte. Es nuestro mensaje y nuestro mensaje es Cristo. En este 18 aniversario, déjeme decirle, no nos dedicamos a hacernos felices unos a otros. Vaya, hasta el amarnos unos a otros cobra un segundo plano cuando se dice nos dedicamos a predicar a Cristo y a este resucitado. ¿No decía eso el apóstol Pablo? No tengo otro mensaje más que a Cristo y este resucitado. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Qué es tan importante saber de esa frase? Yo sé que nos suena hasta como enigmático, ¿no? Como un tipo de acertijo. El que cree en mí, no cree en mí. Pero cree en el que me envió. ¿Qué quieren decir las palabras del Señor? Las palabras del Señor quieren decir lo siguiente. El que cree en mí, cree las palabras de Dios. Cree en el que me envió. ¿Qué dice este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16? Ay, ahí sí no quiero oír Biblias moviéndose, ese se lo sabe de memoria. Juan 3:16. Bueno, se oyó un murmullo, pero supongo que era Juan 3:16. De tal manera amó Dios que envió. El amor siempre es activo. ¿Se da cuenta? El amor siempre es una acción, no es un sentimiento. Ay, te amo tanto, Abdi. Lo siento aquí. Oh, pues si me amas, échame una mano. Mira, Tirsa necesita dormir. A ver, entonces préstame a Tirsa. ¿Me explico? El amor es una acción porque Dios es amor y Dios siempre está mostrando su amor. Dios amó tanto al mundo que envió. Entonces el que envió fue el Padre. Dijo el Señor, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y ese es el Padre. El Padre y yo somos uno. Dijo versículos más adelante a sus discípulos. Creed, versículo 11 del capítulo 14, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed por mis propias obras. Crean. Ahora, ¿qué es creer? Solamente asentir que pues sí, que existió. Ayer que regresaba del aeropuerto a casa, el chofer que me hizo favor de llevarme, traía 3 crucifijos allí, colgando. Entonces yo ya sé que me va a decir, pues yo ya creo, ¿verdad? Ahora, antes de escuchar lo que voy a decir, póngase el cinturón de seguridad que hemos equipado las sillas, porque luego digo cosas que necesitan o va a salir volando hasta el techo. Le dije, qué bueno que trae esos 3 crucifijos allí. Ay, no salieron disparados. Tranquilo. Me dice, sí, ves que en la mañana, luego aquí yo no lo decía por eso. Pues obviamente no lo voy a decir, sí, para que se persigan. Pues no. Le dije, qué bueno, porque cada que se mueven y se le atraviesan, es un recordatorio de que usted, tanto como yo, necesita de la gracia de Dios. Usted es un pecador.
pero un pecador que Dios ama y que Cristo fue enviado a morir en una cruz así. Y una vez que resucitó al tercer día nos puede perdonar nuestros pecados y dar vida eterna. Y ahora cada que pase enfrente a sus ojos se va a acordar de lo que le dije, ¿verdad? Recuérdame, como decía el gansito. No, pero pues yo creo que, y ya sabe, le dio la vuelta. Lo escuché, lo dejé hablar y todo. Pero dije, hay tanto tráfico y su letrerito dice que vamos a llegar en una hora, que está amarrado a mí, como Pablo tenía amarrados allá a los centuriones. Si quiere que él llevarse el pago, pues me tiene que llevar a donde voy. Entonces platicamos y cuando me bajé le dije, acuérdese, Cristo murió en una de estas por sus pecados. Arrepiéntase y crea en Él, confíe que necesita de esa gracia. De otra no va a llegar a la presencia de Dios. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Solo el Señor sabe, pero ya la semillita se quedó. Dios es el que da crecimiento. Pero entonces, ¿qué es creer? Es simplemente decir, sí, es cierto, sí, un día vino. No, es depositar tu confianza en Él y solo en Él, de que por sus méritos y su sacrificio en tu lugar, en tu favor, tienes acceso a Dios, perdón y vida eterna con Él para siempre. Eso es creer. El que cree en mí no cree en mí, sino cree en el que me ha enviado. ¿Qué dijo el Señor Dios acerca de su propio Hijo? Bueno, a riesgo de redundar, ¿verdad? Porque esto lo hemos visto juntos y hemos estado examinando el Evangelio de Lucas, y si no, pues usted también lo conoce de otras ocasiones, pero una vez que el Señor fue allí al monte que le conocemos de la transfiguración, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo, mi escogido, a Él oíd. Y estaban allí Moisés y Elías. Y en Lucas capítulo 9, versículo 35, el Señor Dios Padre dijo, escúchenlo a Él. Él es mi escogido, Él es mi ungido. Todo se centra en Cristo, no hay otro. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí. Es necesario creer en Él, y al creer en Él estamos creyendo en el Padre que le dio gloria a Cristo, que lo señaló. Estamos reconociendo que el mismo Padre dijo, sí, Él es el Salvador del mundo. Y el que me ve, ve al que me ha enviado, dice el versículo 45 de Juan 12. Es decir, el que me ve a mí ve exactamente lo que vería en Dios Padre. Somos exactamente iguales en virtudes, en perfecciones. El Padre no ama menos que lo que nos ama Cristo. Es escandaloso y es una herejía, es una blasfemia decir que Dios era menos amoroso en el Antiguo Testamento y por eso mandaba a exterminar pueblos, y luego vino Cristo para entonces ahora sí mostrar la cara bonita de Dios. No es cierto. Y usted y yo sabemos que no es cierto, pero hay mucha gente que piensa que es así. Que es más, se necesita de una mujer para enternecerle el corazón a Dios Padre. Porque es tan cruel y duro que necesitas que una mujer interceda por ti. Ruega por nosotros, le dicen. Pero usted y yo sabemos que no, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo intercesor y ese es Cristo Jesús. Dios lo exaltó como el único Salvador. No es corredentora con Jesús. Es otra blasfemia. Es como decir, Jesús empezó la cosa, pero ella viene a acabar el asunto. No, Cristo Jesús dijo, consumado es, se acabó, tus pecados están perdonados. Y es tan amoroso como el Padre, y es tan santo también como el Padre. Por eso es que cuando entramos al capítulo 5, de hecho, todo es pompo y alegría y gloria a Dios, están siendo salvos. Y ahí llegan Ananías y su mujercita ahí, mueren. ¿Por qué? Porque se lo tomaron a la ligera. Pero Dios sigue siendo tan santo como en el Antiguo Testamento. Cristo es tan santo como el Padre, tan justo como el Padre. Y ese acto de disciplina que hizo, trajo temor sobre toda la iglesia. Se siguen andando en santidad, nada de que ya. Porque son exactamente iguales. Jesús es Dios. ¿Qué tan urgente era que el Señor exclamó? Pues es que Jesús es Dios. Jesús es la luz del mundo, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas.
¿Alguna vez he estado en un sitio muy, muy, muy oscuro? ¿Han visitado el Papalote Museo del Niño? ¿Y han entrado al laberinto ese que hay allí donde no entra un solo rayito de luz? Déjeme decirle, las tinieblas que cubrían nuestro corazón eran todavía más profundas. El hombre que no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, la mujer que no ha creído en Cristo Jesús para salvación, que no ha rendido su vida ante Él como Señor, esa persona está en tinieblas más profundas, que es el laberinto. Y le voy a decir por qué. Porque son inescapables. Allí no hay de que ya prendí la pantallita de mi celular, ya prendí la luz de mi celular, allí ya encendí el foco, allí entró el sol, allí no hay forma. No nos hemos sorprendido juntos en el libro de Apocalipsis que vaya a haber personas que viendo todo lo que ocurre allí, aún así se rebelen contra el Señor. Y con todas sus letras diga, y no se arrepintieron de todos los males que habían hecho. Están viviendo el Apocalipsis. El Apocalipsis ahora ocupa no las páginas de la Biblia, sino las primeras planas del periódico. ¿Y ustedes no creen? ¿Por qué no creen? Porque el corazón del hombre es más tenebroso. No puede salir de su pecado a menos que Dios le traiga de fuera. Y a veces se vale de predicadores. Y a veces con su sola propia palabra atrae a las personas. ¿No se convirtió Martín Lutero en uso solo de la palabra? Y a veces ocupa predicadores, no que traen corbata y saquito, aunque se estén derritiendo por dentro. Ocupa predicadores que andan caminando las calles, que están en su casa, que llaman por teléfono, que mandan un mensaje de texto, que son compañeros de la misma oficina o compañeros de la escuela, que van en el mismo camión. Todos esos predicadores con los que Cristo quiere inundar su mundo. Porque labor evangelística no es, vente el domingo para que escuches a mi pastor. Labor evangelística es decirte aquí y ahorita que necesitas a Cristo y que Él te ama y murió por ti. Él es la luz del mundo. Estas tinieblas de las que el hombre no puede escapar, no puede dejar su pecado. Ayer por la noche platicaba con mi hija y me dijo, yo soy pecadora, ¿verdad? Le dije, sí, hija. ¿Y tú? Le dije, sí, hija. Pero a mí ya Jesús me perdonó. Inescapable. Desde pequeñitos nuestro corazón y nuestros actos quedan evidenciados por cómo somos. Y no podemos cambiar, a menos de que Él nos cambie. Yo soy la luz del mundo, dijo en este mismo evangelio. Yo, la luz, he venido al mundo. Pues así lo testificó su primo, que lo conocemos más como Juan el Bautista que como primo de Jesús. Pero él dijo en el primer capítulo ahorita vamos con él, pero Juan el apóstol escribió en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 5, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz del mundo andaba caminando por este mundo y muchos les pasó de noche. No lo reconocieron. Las tinieblas en la Biblia representan la vida en pecado y la luz representa la vida con Dios. Él dijo, yo soy la luz. Ustedes no se pueden escapar. Es peor que el laberinto del Papalote Museo del Niño, en el que vas a ciegas y tienes que encontrar la salida a tientas. Es peor porque allí al menos, pues de chiripa o por la voz de los que van adelante te puedes ubicar, pero aquí no hay salida. No hay salida. A menos que Dios te saque. A menos de que creas en Cristo Jesús, la luz del mundo. ¿Qué mensaje era tan urgente? ¿Qué palabras escogió el Señor antes de ir a morir a la cruz? Antes de después ir a la gloria. ¿Qué palabras? ¿Con qué se despidió? Te voy a decir con las palabras que me despedí de mi papá.
estando en su cuarto de hospital, en el siglo médico, en el centro médico siglo no sé qué, llevaba yo mi portacuadernos de artes, esos flacos, grandotes, mi mochila. Fui a verlo antes de irme a la escuela y le dije, ya me voy, pa. Y le di su beso, ¿verdad? Como siempre, en la mejilla. Me dijo, nos vemos, hijo. Y con su voz toda lastimada por haber tenido ya un respirador, me dijo, que Dios te bendiga. Fue lo último que escuché salir de la boca de mi papá. Nunca más he vuelto a escuchar su voz. Ahora, si cierro los ojos y me concentro, escucho su voz diciéndome, nos vemos, hijo. Que Dios te bendiga. Si yo hubiera sabido que esa era la última vez que le iba a escuchar hablar, y si él hubiera sabido que esa era la última vez que me iba a hablar, quién sabe qué palabras hubiera escogido. Pero el Señor Jesús sí escogió sus últimas palabras para las multitudes y les dijo, ustedes necesitan escuchar y reconocer que yo soy Dios. Necesitan escuchar y reconocer que soy la luz del mundo. Necesitan escuchar y reconocer que soy el Salvador del mundo, dice el versículo 47 y 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pausa ahí en el 47. ¿Cómo que no vino a juzgar al mundo? Sí, él mismo dijo que el Padre le ha entregado todo juicio al Hijo. Sí, pero no en ese momento. Su primer venida no era de juicio, su primer venida era de salvación. Su segunda venida será de juicio. Por eso Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis lo ve con una túnica como de sacerdote y un cinturón de oro al pecho, porque ese era el uniforme del sacerdote en tiempo de ir a juzgar entre iguales. Viene el día en que Él va a juzgar, pero Él vino a salvar. Todavía es el día aceptable. Si oyes hoy su voz, no cierres tu corazón. Y quizá me podría decir, pastor, estamos festejando un 18 aniversario y usted sigue diciendo que si aquí hay alguien que no ha creído, que crea hoy. ¿Por qué? Porque es posible que haya alguien aquí que no haya creído. Porque es muy posible que haya alguien aquí que no ha creído. Dwight Moody estuvo predicando en la ciudad de Chicago, uno de los que hablé hace rato. Y viendo que el tiempo había pasado y que la multitud se empezaba a inquietar, les dijo, vengan mañana concluiremos este sermón. Y esa noche se desató, y si usted conoce un poquito de historia de los Estados Unidos, se desató el incendio más grande en la historia de las ciudades de Estados Unidos, el incendio de Chicago. Y ya no hubo otra reunión después de esa. De allí en más, Dwight Moody se prometió a sí mismo, jamás voy a terminar un sermón sin darle la oportunidad a alguien de decirle, cree en Cristo ya. Miren las palabras del Señor. Antes de dedicarse ya de manera específica a sus apóstoles, ya unos cuantos más, 500 dice el libro, la carta de la primera a los Corintios, Él le dijo a las multitudes hasta donde su voz llegaba con tono de urgencia, ustedes necesitan reconocer que yo no vine a juzgarles ahorita, sino a traer salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy hay salvación. Tienes que darte cuenta de una cosa, que la cruz de Cristo es tan grandota que ahí cabes también tú. Y a lo mejor dices, no, yo no, porque usted no me conoce bien. Es que dice que sí hay gracia suficiente para mí, porque usted no sabe lo que yo he pensado, no sabe lo que he dicho, no sabe lo que yo he hecho. Dice que hay misericordia para mí, pues la autoridad de la palabra dice que hay lugar para todos. Porque este Salvador es uno más grande de lo que a veces los predicadores o los creyentes en general presentamos. Es un Salvador muy grande. Y antes de cerrar sus palabras dijo, soy el Salvador. Vine a dar salvación.
Vaya, ¿qué capítulo ese, no? El capítulo 3 de este mismo evangelio. Ya es la segunda vez que lo cito y a lo mejor voy a seguir haciéndolo porque hay mucho contenido allí. Se le acercó el maestro de entre los judíos, el mero mero, sácale punta, machucapapas, como usted le quiera poner. Alguna vez escuchando al pastor John MacArthur hablar de este encuentro entre Nicodemo y el Señor Jesús, dijo, es equiparable a que el Papa hubiera venido a encontrarse con Jesús. Es el maestro de maestros entre los judíos. Y en esa conversación nuestro Señor Jesucristo le dijo en el versículo 17 de Juan 3, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No nos confundamos, hermanos. Sí hay un momento de juicio que tendremos que experimentar, sí hay un momento de juicio que vamos a tener que enfrentar, pero hoy es el día de salvación. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación. Hablemos de la justicia, santidad e ira divinas a la luz de la salvación que ofrece. Hoy es el día de salvación. No envió para juzgar, sino para que el mundo sea salvo. Viene el día en que se iba a juzgar. Viene el día en que todo lo que pensábamos encubierto será puesto a la luz. No para el creyente, porque para el creyente no hay condenación. Pero saldrá a la luz que fuimos redimidos. Y cuando vengamos descendiendo en gloria con el Señor, quizá los que hayan sobrevivido, que nos hayan conocido, mirad, sí era creyente. Bueno, espero que no lo digan como diciendo, uy, ni parecía, pero sí era creyente. Espero que lo digan, sí, tenía razón. Debimos creer en él, en tanto que nos decía. Porque las tribus harán lamentación, dice Apocalipsis 1. Es decir, no dirán, ay, pobrecito Jesús. Dirán, pobres de nosotros que no creímos en ese Jesús. Y mira que nos puso un montón de gente que diario nos estaban bombardeando con lo mismo. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el capítulo 12 el Señor dijo, ustedes necesitan reconocer y recordar, soy el Salvador. Ese es Juan capítulo 12, versículo 47. Este mismo apóstol Juan escribió algo acerca del Señor Jesucristo que nosotros deberíamos tener bien en claro, bien en claro. Mire lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2. Versículos 1 y 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo hablé de la demanda que tuvimos en esta iglesia. Y aunque fue un proceso bien duro, exprimidor de emociones, durante 4 años y medio. Hay algo que siempre di gracias a Dios, que el abogado decía, usted no tiene que hacer nada, nada más tiene que firmar lo que yo escriba. Entonces el que hablaba y se comunicaba con las autoridades era el abogado. Yo no tenía que hacer nada. Y a final de cuentas, por la gracia del Señor, nuestro abogado ganó el caso. Y dijo, pastor, aquí tengo una hojita que dice que usted no hizo nada por lo que se le deba culpar. Usted es inocente. No hay nada en su expediente en su contra. Tenemos a Jesús, quien es nuestro abogado. Y fíjese lo que dice el versículo 2. Él mismo, o sea, Jesús mismo, es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él es el que le puso el pecho a las balas de la ira de Dios. Él es el que apaciguó la ira de Dios, el que se bebió la ira de Dios para que a nosotros no nos tocara nada de eso. Un solo pecado que Jesús hubiera dejado sin pagar sería suficiente para condenarte por toda la eternidad. Así de grave es el pecado, porque así de santo es Dios. Pero Él todo lo absorbió. Él es la propiciación. ¿Se acuerdan del arca que veíamos en el tabernáculo de reunión y que allí se echaba
la sangre de los sacrificios se le esparcía. Pues eso es lo que hizo Jesús, pero con su propia sangre. Por eso dice Juan, Él es la propiciación. Él apagó la ira de Dios. Y no solo la de los nuestros, sino la del mundo. De todos los que creen, de cualquier rincón del mundo, Él es el único Salvador, no hay otro. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino lo que el Padre mismo me ha enviado, que me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces yo hablo lo que el Padre me dice que debo hablar. Vaya obediencia del Señor Jesús, ¿no cree? Obediencia al grado extremo hasta donde Él dice, pues todo lo que sale de mi boca es palabra del propio Padre. Yo hablo lo que Él me dice que debo hablar. Soy su vocero. Por tanto, su palabra es palabra divina. Y el Señor Jesucristo, este sería un excelente ejercicio, hermanos. No les voy a dejar tarea, pero ojalá se la tomaran como tarea. Cheque todas las veces que el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento, por favor. Si habló del Antiguo Testamento, quiere decir que el Antiguo Testamento es palabra divina. Y por supuesto que luego sus apóstoles desmenuzaron sus enseñanzas en epístolas. Entonces, de lado a lado, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Cristo también, la palabra del Espíritu Santo. Bueno, pues, en Isaías capítulo 50, versículo 4, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra fatigado. Yo estaba hablando con algunos de ustedes de intimidad con Dios. Aquí hay un texto de intimidad con Dios, ponga mucha atención. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Yo hablo lo que el Padre me da a hablar, mañana a mañana me despierta. Esto es lo que vas a hablar. Como un discípulo que solo obedece lo que dice su maestro. Jesús es el vocero. Crean en mi palabra, y de lado a lado la Biblia es su palabra. ¿Se fijó que el versículo 48 dice, yo no le juzgo, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado? Allí en su Biblia, mire, allí dice el versículo 48, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ahora, allí en el versículo 48, aquí está el momento técnico del día. Sigue aquí, mire, despiertito unos segundos más, porque aquí viene el momento que hay que poner más atención. Esto no se refiere a la palabra como discurso, sino a cada una de las palabras que ha hablado. Cada una de las palabras de la Biblia es importante. Toda escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Todas ellas son importantes. La palabra que ha hablado, esa le juzgará. Este libro es la medida con la que hemos de ser juzgados. Nuestra fidelidad y obediencia. Este es el vocero de Dios. Crean en mi palabra, dijo el Señor. Y acuérdese, Él no estaba hablando así como yo, que pues le he tenido, ni modo que les esté gritando por 40 minutos, ¿verdad? He tenido que bajarle ya al ritmo y a la voz, al tono y demás. Pero Él lo estaba gritando. Todo esto Él lo estaba gritando. Era extremadamente urgente. Después de esto iba a ir al monte de los Olivos, desde donde vería Jerusalén, y diría Jerusalén, Jerusalén, y luego le preguntarían, ¿y vas a restaurar? No, aquí les va, esto es lo que va a suceder en los tiempos finales, y luego se iría. Era extremadamente urgente escuchar esto, también por lo que dice el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me ha dicho. Porque vine a traer salvación y su mandamiento es vida eterna. Porque en mis palabras van a encontrar vida eterna. Jesús dijo, aquí en el siguiente capítulo 14, no sé por qué le enseñamos Juan a los nuevos creyentes, hermano, no lo entiendo, porque hay libros completos, cursos completos para nuevos creyentes basados en el Evangelio de Juan.
Si el Evangelio de Juan está profundísimo. Mateo escribió a los judíos, Marcos escribió a los romanos, Lucas escribió a todos los gentiles y Juan escribió a los cristianos, y por eso es que es el más denso de todos. Está profundísimo. Ahí vamos otra vez al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida eterna. Solamente creyendo en Él puede haber vida eterna. Porque era urgente que Jesús dijera estas cosas. Porque Él es Dios, porque Él es la luz del mundo, porque Él es el Salvador, porque Él es el Salvador, el Salvador, porque Él es el vocero divino y porque Él es la vida eterna. Y saben una cosa, todos los que están aquí, esto sigue siendo urgente. Sigue siendo urgente. Predicar de Cristo sigue siendo urgente. He sido tan bendecido en las últimas 3 semanas. Mi esposa todavía estaba en el hospital y me encontré un disco, un álbum de, ya no sé si se le llame disco a lo que encuentres en el celular, pero me encontré en el celular una colección de himnos donde hay himnos viejitos y está un himno que se llama Cristo solo. ¿Se acuerdan de ese himno? Si no, aquí les va el coro. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo es Él. Salva, santifica y sana. Pronto Él viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre. Y si no sabes de qué hablarle a alguien, porque dices, yo no sé mucho de la palabra de Dios, háblale de Cristo y de Cristo solo y de Cristo siempre. Y Cristo con sus brazos extendidos es capaz de abrazar a todos, hasta el que se siente demasiado pecador. Hasta el que se siente demasiado podrido y perdido, hasta ese que lo salva. Si me salvó a mí, y si salvó al que ves en el espejo todos los días, ¿cómo no va a poder salvar? Su brazo no se ha cortado para salvar. La sangre de la cruz sigue fresquecita. La piedra fue removida y el airecito salvador que sale de allí es capaz de salvar a todos. Y Él viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre. Un día se leerá en el aniversario, no sé cuál, de esta iglesia. Ah, sí, y hubo 2 pastores que iniciaron ¿quién sabe cómo se llamaban? Pero Cristo solo y Cristo siempre sigue aquí. Él es nuestro mensaje. Y no hay otro que nos deba ocupar. Cristo solo, Cristo siempre. Ahora vamos a convertir en este sitio en un lugar de oración. Porque hay algunos de nosotros que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Hay algunos de nosotros que necesitamos tomarnos este mensaje en serio y llevarlo al vecino, al esposo, a la esposa, al primo, al tío, al compañero de trabajo, y no lo hemos hecho. Y sería bueno tomarnos un tiempo para decirle: Señor, yo quiero ir. Aquí estoy. Tal vez como Isaías, ya te escuché hablar, heme aquí. Ya sé que me estás llamando a servirte, pero le he dado tantas vueltas. Aquí estoy. No espere que yo ore, usted empiece a orar. Y luego me voy a quedar en silencio. Y al final voy a orar. Escuchaste hablar de Cristo. Ahora, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Vas a seguir siendo el Dios de tus padres o va a ser tu Señor? ¿El Dios de tu mamá? ¿El Dios de tu papá? ¿El Dios de tus tíos? ¿Del amigo que te invitó? ¿O va a ser tu Salvador? A lo mejor te has sentido como yo tan inadecuado para hablarle a alguien de Cristo.
No necesitas saber otra cosa más que Cristo. Si no sabes hablar del Apocalipsis, ¿qué importa? Por el momento no lo necesitarás, luego tendrás que aprender. Pero si sabes de Cristo, ya tienes el mensaje importante. Tal vez no sabes todos los detalles de la palabra de Dios. Apréndelos poco a poco. Pero si ya sabes de Cristo, ese es el mensaje crucial. Señor Jesús, quizá ahorita en este mismo momento, en este mismo lugar, se están haciendo oraciones que vamos a ver cristalizadas dentro de poco tiempo en almas que vienen a ti. Quizás están elevando ante ti nombres, rostros, personas que tú conoces, sabes dónde están en este momento y sabes que te necesitan y un día estarán aquí o en otra iglesia. Eso no es lo importante, en cuál se unen, lo importante es que crean en Cristo Jesús, crezcan en el conocimiento de su persona y le amen profundamente. Aquí están haciéndose oraciones, Señor, de aquellos que hemos dicho: he desperdiciado tantas oportunidades, he dejado pasar tantas veces personas a las que pude haberles hablado de este Cristo. Pues ahora viene el desquite, Señor, con los que están adelante, no los que están atrás. Haz de esta iglesia una iglesia evangelizadora, que profundiza en tu palabra y esa profundidad la mueve sus pies hacia donde están los no creyentes, los perdidos, los que están en tinieblas. ¿Quién mejor? ¿Qué otro tema podríamos hablar en este aniversario que Cristo? Cristo y Cristo, solo y Cristo siempre. Y una cosa más, Señor, que cada célula de nuestro cuerpo arda en devoción por ti, en amor por ti. Y cada gota de sangre que recorre nuestras venas, la recorra, Señor, para ayudar a tu causa, a expander el nombre de Cristo Jesús, el único nombre que a final de cuentas va a importar. Todos nosotros vamos a desaparecer de la escena. Es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nosotros. No a nosotros, como se dijo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Da gloria. Esperamos a tu Hijo Jesús, resucitado un día domingo como hoy. Por eso lo celebramos. Y esperamos también el día en que regrese. Y todo ojo le verá. Y los pueblos que no creyeron harán lamentación por él. Sí, amén, que así sea. Pero mientras tanto, Señor, que nos llevemos de corbata tantos como tú has escogido al cielo. Mientras tanto, no nos dejes callarnos la boca, que no podamos callar lo que hemos visto y oído. Que el Evangelio de salvación alcance a través de esta iglesia los lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. Levanta, Señor, levanta, te lo hemos pedido, traductores bíblicos, misioneros, predicadores, que salgamos a llevar tu Evangelio
a aquellos que no lo han escuchado, o aquellos que si ya lo escucharon están puestos por ti para escucharlo otra vez y rendirse a este gran Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Los aniversarios siempre se prestan para ver hacia atrás.